borran eso y escriben en lo siguiente lo que necesitan incorporar o lo que dice acá, ¿no? Por ejemplo, el título o el nombre del apellido de la persona que solicita el asesoramiento. Lo subrayé, ¿por qué? Porque en los modelos anteriores que yo hacía, la gente que lo llenaba se olvidaba de borrar esta partecita, porque parecía un texto común, entonces hacían clic o seguían escribiendo desde acá y es decir, escribían desde esta partecita, escribían desde acá, ¿sí? Empezaban a escribir desde ahí y resulta que se olvidaban esto. ¿Cuál es el tema de los modelos? En realidad todos los establecimientos estatales, incluso los privados, se manejan con modelos. El problema es que uno va sobreescribiendo los modelos. Entonces, al sobreescribir el modelo, generas otro y después no sabes cuál es el modelo correcto, porque estás copiando y pegando y muchas veces te dejas cosas de modelos anteriores y al final el expediente queda, o el texto queda mezclado y no sabes qué es. A mí me ha pasado, ¿no? Incluso yo usaba un modelo antes de llegar a estas plantillas. Un modelo que tenía una caldera, por ejemplo, y resulta que le di un asesoramiento a una escuela que no tenía caldera. Entonces cuando la directora lo leyó decía, pero escúcheme, nosotros no tenemos caldera. Claro, evidentemente había una confusión, había dejado textos de un expediente anterior. Entonces eso suele pasar. Para evitar eso y empecé a trabajar con plantillas y por supuesto marcando los lugares que tienen que escribirse. Entonces, ahora los pasos que van a ver aquí, además de la descripción, los pasos que van a ver aquí van a ver que coincide con los pasos que vimos en el libro de teoría. Entonces, primero viene la parte de medios de salida. Entonces, en los medios de salida, ¿qué pasa? Yo redacto un poquito sobre el artículo 172 y le pongo algunos de los incisos. En realidad esto es una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero a mí me gusta que lo que viene después, es decir, a partir de lo que van a escribir acá, el análisis que se va a hacer de los pasillos, ¿sí?, esté fundamentado en la legislación. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan directamente según lo observado, se debe hacer esto, pero eso que ustedes ponen está fundamentado en algo. Bueno, yo acá ponía algunas partes que me justificaban lo que iba a decir más abajo. ¿Estamos? Es decir, fíjense que en este caso no lo puse porque no tenía nada que ver con lo que yo iba a poner abajo. ¿Estamos? Es decir, que se puede agregar o poner algunos de los incisos según lo que van a expresar acá, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito acá, ¿no? Aquí se analiza el tema de pasillos en primer lugar, que ya lo hemos visto, que yo incluso les he dicho. Primero los pasillos. Entonces, se determinaba el ancho mínimo de los pasillos, y acá, cuando yo le pongo un asterisco aquí, ven ese asterisco, bueno, ¿por qué? Porque yo acá le ponía la unidad de salida requiere una equivalencia de tanto, es decir, yo definí el edificio nuevo, ¿ven? Estamos ahí, tienen el edificio nuevo. Por eso ya daba las características de cuánto tenía que tener el ancho. Bueno, entonces después escribía sobre la planta alta, cómo se encuentra, la escalera tanto, en general. En realidad eran los pasillos. Hablaba sobre los pasillos. Y acá tienen uno que yo le puse sobre la discusión de los pasillos, porque tenía diferentes niveles. Y era un preescolar, que podía ser peligroso en los pasillos hacer escaloncitos, ¿no? No era una escalera, sino que eran varios niveles en cuanto a 2 o 3 escalones, y eso podía generar un problema incluso para el niño preescolar. Entonces yo ahí planteaba cómo debería ser el central, posición de nivel de 3 escalones respecto al pasillo. Entonces ahí le discutía el 172 inciso 3, que es lo que le decía respecto de esto. Y acá yo le pongo la NFPA. ¿Estamos? Es decir, porque el problema era cómo deben ser o qué provocan los cambios abruptos que eso no lo dice nuestra legislación, que provocan los cambios abruptos en
los pasillos. Entonces les pongo acá: los cambios abruptos de altura de superficie para caminar no deberían exceder los 0,6 centímetros. El cambio de altura que supere tanto no excede tanto, y ahí le pongo algunas características. La altura que supere en 13 deberá considerarse como un cambio de nivel y estará sujeto a los requisitos de, entonces ahí dice los cambios de nivel. Entonces le ponía todo lo que refería a los cambios de nivel, y por último le enganchaba, es decir, después que explicaba los cambios de nivel con legislación, obviamente, le colocaba qué debería hacerse. Entonces ahí volvía al decreto mío, es decir, al decreto nuestro, al 312, donde dice: al hablar de nivel, con una rampa de 12% de posibilidad de ejecución, debe considerarse un sector, una escalera. Entonces ahí le daba la solución, es decir, lo que se debería hacer, ¿no? Es decir, colocar una rampa o colocar pasamanos con barandas. Entonces ahí le explicaba la solución, ¿no? Es decir, planteaba el problema, después le trataba lo que decía la legislación y luego justificaba la solución que estaba acá, justificaba toda la solución con lo que estaba anteriormente. Bien, y ahora vamos a los medios de escape respecto a las salidas. Una vez que solucionamos el tema de los pasillos, vamos a la parte de salidas. En la parte de salidas, obviamente yo le trataba la parte de 300 personas, 40 metros la salida, y después viene lo que se debe agregar. El establecimiento cuenta con 3 salidas, que reúnen 12 unidades de salida en total para la planta baja, y se requieren 6 unidades separadas en 3 medios de salida, y ahí hablaba sobre todos los medios de salida. Y después dice: por lo anteriormente expresado, se concluye que por medio de supera el mínimo requerido, todas las puertas abrirán en forma favorable de la evacuación, y como no había que poner nada de las puertas, bueno, ahí le mandaba la tabla con las modificaciones necesarias. Fíjense, no permitir, tal como lo hicimos en las prácticas que han hecho varias, ¿no? Bien, o las actividades. Ahora viene el tema de escaleras. Como era un edificio que tenía varias escaleras, bueno, entonces ahora en cuanto a las escaleras, se decretaron 3: la escalera 1, tramo recto, que vincula tal, bla, 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 y ahí expresa la parte de escaleras, y habla del ancho de la escalera, porque claro, como son pasillos verticales, vamos a llamarlo así, hay que hablar del tema del ancho de las escaleras, y cómo están, si son escaleras compensadas, y acá yo le pongo un poquito de la NFPA respecto a los establecimientos preescolares, los escalones normalmente ocupados por algunos preescolares en jardín, porque en este caso los chicos tenían que bajar, era un preescolar, ¿no? Los chicos tenían que bajar por escaleras porque era en planta alta. Entonces yo digo, no puede ser, ni un maternal ni un preescolar tiene que tener planta alta para que los chicos tengan que evacuar por una escalera. Entonces le tomé la NFPA y le puse: los salones normalmente ocupados por alumnos de preescolar, jardín infantil y primer grado deberán estar ubicados en nivel de descarga de salida en planta baja, a menos que esté permitido de otra manera. Entonces ahí le pongo el artículo tanto. En este último inciso deberá permitirse el uso de salones u áreas ubicados sobre el nivel de diferentes a los especificados anteriormente, siempre que esté provisto por medio de egresos independientes para uso de estudiantes de preescolar infantil, teniendo en cuenta, y ahora viene lo que se requiere, en cuenta lo anterior, se recomienda trasladar los sectores maternales y jardín a planta baja, utilizando la planta alta para los niños de EPB, ¿no? Es decir, la primaria básica. ¿Por qué puse aquí se recomienda? Porque acá estamos usando la palabra, ustedes también la usan la palabra recomienda, y acá viene un problema grave. Cuando la ley dice que hay que cambiarlo, entonces no podemos usar la palabra recomienda, tenemos que usar la palabra deberá hacer tal cosa. Cuando la ley no es clara, por ejemplo, yo le puse la NFPA y usar la NFPA no es obligatorio porque no hay legislación nuestra, yo le pongo recomiendo. ¿Por qué le pongo recomiendo? Porque visto todos los antecedentes anteriores y lo que dice una legislación extranjera, que si lo dice una legislación extranjera es que ya han pasado por algún problema así,
porque recuerdan que las normas se hacen después que los hechos ocurren. Entonces la idea sería, yo recomiendo para tomar en cuenta lo que dice esta ley. De hecho, después pasó esto, ¿no? Es decir, el jardín fue mudado a planta baja a otro local, que por eso lo escribí acá. Bueno, después pongo la parte de la adecuación de las llaves de establecimiento, ¿sí? Un tablero donde se puede identificar las llaves correctamente, porque es interesante o es, digamos, primordial que además de que la portera tenga las llaves, en algún lugar específico, que puede ser en dirección o otro lado, un aparatito, una cajita con vidrio de fácil rotura donde estén todas las llaves identificadas, por si justo falta alguien y hay que tener acceso a un lugar determinado. Después viene el punto 2, que es la capacidad de ocupación, teniendo en cuenta la superficie de piso es tanto, es un edificio educativo, el factor de ocupación es tanto, la cantidad máxima será de tantas personas, que eso también lo han calculado. Bueno, después le agregué un poquito de sectorización y segregación. Esto está sacado de otro asesoramiento, pero aquí el problema era que estaba todo mezclado, las calderas con la lavandería, el taller, estaban todos vinculados, ¿sí? Entonces tuve que tomar esta legislación porque en el edificio, que no era un educativo, sino que era un hospital, no había sector de sector de incendio predeterminado. Entonces no podía hacer una sectorización, tenía que hacer una segregación. Entonces, para hacer una segregación yo me justifiqué en esta legislación, la NFPA. ¿Estamos? Entonces, después leanlo, esto que es interesante. Por ello, este cuartel propone colocar muros cortafuegos separados del sector de lavadero, el depósito y la cocina, la sala máquina entre ellos, con un pasillo central. Este muro cortafuegos deberá extenderse hasta el techo del entrepiso. Asimismo, tanto las tuberías como otros dispositivos que pertenecen al sector deberá cumplir con la norma FPA cuando dice las tuberías penetran el conjunto de muros, clasificar la resistencia al fuego. Es decir, nuestra legislación habla que los sectores de incendio deben ser estancos, y cuando se refiere a las tuberías o cosas que pasan del otro lado, dice que deben cumplir con determinadas normas, pero no especifica demasiado. Estamos, por ejemplo, las tuberías que llevan el agua, las placas que son plásticas que se funden con un incendio y después queda un agujero y puede pasar el fuego por ahí. Entonces deberían sellarse de alguna manera. Bueno, la ley dice que deberían sellarse, pero nada más, no aclara mucho. Por eso yo tuve que poner esto que lo aclara muy bien. Dispositivo de bloqueo antifuego, sin demorar que se transite la clasificación de resistencia al fuego. Le dice bastante. Bien, después vamos un poquito a las áreas peligrosas. Habla sobre el tema de las áreas peligrosas, deberá vincularse el espacio central con una puerta cortafuego. ¿Por qué? Porque acá yo hacía una separación. Daba un F60 para hacer una separación entre ellos. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a la señalización de las vías de escape, que sería el otro punto. En cuanto a la señalización, bueno, yo ponía lo que era el 172 inciso 2 y la normalidad, que ya la vimos, la 10.005, y le decía dónde colocar los carteles, ¿no? Entonces se colocan sobre el marco de la puerta, entonces le decía S2, bueno, S3, S4, S5, S6, deberán colocarse de salida de emergencia, porque justamente son salidas de emergencia. Asimismo, se colocarán en el pasillo flechas que indiquen la circulación hasta S5. Entonces ahí pueden explayarse, y recuerden que cuando una puerta no es necesaria no se le pone salida de emergencia, pero si es así se le pone salida. Luego hablamos un poquito de la instalación eléctrica, y ahí vamos a la AEA parte 7, sección 771.2021, donde le expreso algo de teoría al respecto, es decir, con cómo señalizar los tableros, porque no estaban señalizados. Y acá le pongo, bueno, exprese lo que hay que poner, ¿no? Según lo puesto anteriormente, se deberá identificar el tablero con el icono correspondiente, el tablero eléctrico, bla, 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 bla. Y si notan alguna otra falla, bueno, también lo pueden poner, ¿sí?
por ejemplo, que las llaves térmicas son antiguas, no se ajustan a la reglamentación nueva. Bueno, eso también lo podría poner. Y le agrego esta partecita que es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá, digamos que cumpliendo estos incisos, el F1.1 al F1.3, del anexo F de esta AEA, propone que un especialista concluya o dé un informe sobre las condiciones del sistema eléctrico, tanto los cables como las llaves, y que haga pruebas, la puesta a tierra. Entonces esto es muy importante porque a usted le sirve como que está bien el tablero o la instalación en general. Después le pongo un poquito de la iluminación de emergencia, obviamente hago referencia al 76 de la nuestra, con los 30 lux famosos 80 centímetros del suelo, y acá le digo más o menos dónde debería colocar las luces, ¿no? Es decir, yo le pongo distribuido pasillo y escalera, en cuanto a la escalera exterior, bueno, y al final le pongo, al presentar el final de obra se presentará un plano de planta sobre que se indique la ubicación de los artefactos lumínicos de emergencia y un informe confeccionado por un profesional matriculado que certifique el correcto funcionamiento. Estamos, como ya les dije, ustedes no son los que colocan en el sistema, pero tienen que el especialista les dé un informe. Entonces con eso ya quedan salvados. Bien, ahora vamos al tema del sistema de alarma, que ya lo vimos, ¿no? Entonces el tema es 11. E11, bueno, entonces el redacto que dice L11 y luego le pongo debido a que la institución no cumple las condiciones nombradas, no requiere la colocación de detectores de incendios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces acá es decido que no requiere. ¿Por qué? A ver, también entonces una cuestión de opinión, ¿no? Porque yo directamente, si no requiere, ¿por qué no lo saqué a este inciso directamente, ¿no? Si no requiere, no, listo, chao, entonces lo saco. No, yo no lo saqué porque yo tengo que formar opinión sobre la iluminación. Si no requiere, yo le digo no requiere, pero bueno, ya vi el tema. ¿Por qué? Porque puede ser que la institución por ahí cambie el turno y entonces requiera, pero este informe ya está hecho. Entonces, ¿cómo? Nos dijeron que no opinaron sobre el respecto y tenían que poner luminarias. ¿Qué pasó? Bueno, para este informe no requiere, pero si hace una modificación del turno, sí requiere. Por eso le pongo el inciso 7.2. Estamos que ahí me dice las condiciones. Entonces, bajo esas condiciones, no requiere. Bueno, después en cuanto a los medios de extinción, los medios de extinción, que sería punto 9, bueno, ahí le redacto 1500 metros cuadrados de superficie de piso, deberá cumplir con E1, bla 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 bla, fíjense que son todas las condiciones, ¿no? Y al final le pongo, según lo expresado anteriormente, el establecimiento requiere la instalación de vías. Por lo expuesto anteriormente se caracteriza la instalación mínima de vías deberá, o será. Entonces ahí le pongo algunas condiciones. Abastecimiento de agua según la norma IRAN, tantos litros, 20.000 litros. La red de cañerías será de tanto, 63,5 milímetros, 50 reducciones. Después, las bocas de incendio, se presentará un informe con la manguera de 30 metros de rosca hembra macho. Entonces ahí le pongo la válvula Wilbur, es decir, la de rosca, y una reducción de la unión Store. Estamos, es decir que si bien compren la válvula con rosca, la idea sería colocar un adaptador para los bomberos. Estamos, porque ahí le pongo, ¿no? Para conexión de manguera de bomberos. Después, donde se localizan las válvulas en el plano, es decir, deben estar, y la sala de bombas, lo que debe cumplir la sala de bombas, porque ahí tenía sala de bombas, deberá cumplir con la norma IRAN 3597, inciso tal. Bueno, después viene una innovación, que esto lo saqué del código español, porque habla de hidrantes exteriores. En realidad, primero apareció en el código español los hidrantes exteriores, pero luego el anexo el anexo 1, que ustedes ven acá, que ya lo hemos tratado, ¿no? El anexo 1 del código de González también lo incorporó. Por eso yo decidí
tomar eso, los aislantes exteriores. Cuando el edificio es muy grande y son varios predios, es decir, varios edificios en un predio como por ejemplo el campus de la universidad, es importante, o por ejemplo un hospital, el Hospital Pena, que son muchos sectores y tiene la cochera alrededor y otros sectores también, los edificios, la parte de hidrantes exteriores debería estar, ¿no? Es decir, son hidrantes que tienen la manguera, tienen todo el equipo, pero no hace falta que esté la manguera por ahí con la válvula suficiente, así como tienen el polo, ¿no? No lo toma en cuenta nuestra legislación, pero yo decidí incorporarlo porque era interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes tienen varios edificios, pero ninguno de ellos reúne la condición de colocar bocas de incendio dentro del edificio, porque son chicos. Un ejemplo es el campus de la universidad, ¿no? Que por ahí los edificios son chicos y hay muchos edificios, pero no requieren bocas de incendio. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que tener hidrantes exteriores, ¿sí? Entonces ahí le pongo cómo se justifica la presión del bombero, deberá utilizarse, por tanto, el agua de la verdad. Bueno, y por supuesto que al final, al solicitar el final de obra, se presentará un informe profesional matriculado detallando el cálculo de cañería, presión, etcétera, etcétera. Citó un informe, ¿no? Es decir, nosotros acá les digo lo que tienen que hacer, qué normas deberían cumplir, y después que presente un informe. Ahora vamos a los extintores portátiles. Los extintores portátiles, obviamente, no hice cálculo de carga de fuego, supuse que era 15, como es un establecimiento educativo. Bueno, muy mal, pero debería haberlo hecho. Pero bueno, era demasiado trabajo para uno solo. Y ahí yo le pongo la tabla de extintores, ¿no? Es decir, decido qué cantidad hay que ponerle por esta legislación, ¿no? Es decir, cada 20 metros, 200 metros cuadrados. Y le digo que voy a poner 5 kilos polvo químico ABC, y luego hablo de la tabla de ubicación, ¿sí? Por supuesto que también en algunos sectores puse dióxido de carbono, obviamente ustedes pueden contarlo, está agregado, y fíjense el detalle, ¿no? Cuando es todos iguales le pongo total, pero cuando es distinto, es decir, dióxido de carbono y polvo químico, le agrego el parcial, de cuántos de uno y cuántos de otro, porque esto es lo que tienen que comprar, y así sucesivamente. Y al final le hago el total, para que sepan cuántos deben comprar. Bueno, después le pongo, se sugiere que todos los tintores sean de 5, entonces le pongo sugieren porque es una idea mía, ¿no? Es decir, podría ser menos también, pero bueno, una idea mía. Para agilice el manejo en situaciones de emergencia, el potencial mínimo tenga tanto, de 5 kilos, y para dióxido de carbono de tanto, 5 veces. ¿Estamos? Bien. Y a qué altura debe colocarse, unos 5 metros, con el DPS. Bien. Después hablo un poquito de capacitación del personal. ¿Por qué? Y porque si vamos a hablar de uso de extintores, le vamos a poner extintores, deben poderlo manejar. Entonces le coloco el inciso que habla del 187 sobre la parte de capacitación, y también le coloco el tema de la ordenanza 14.219 para hacer el plan de evacuación. El punto 11 habla de la instalación de gas, entonces ahí, bueno, los edificios poseen calefacción, la caldera. Acá, cuando es complicado, yo iba a agregarles algo al tema de caldera, el 231, creo que es el que habla de calderas, pero recuerden que eso se aplica solamente para la parte industrial, no para la parte educativa, entonces lo saqué. De todos modos, acá tienen que averiguar el tema de cómo está la instalación, y por supuesto hablar del NAC, si tiene que justificarse con algo del NAC, que es muy difícil el NAC, porque hay que buscar, no es un documento que se pueda buscar sencilla las partes, porque son como fotos, y además por supuesto un especialista, como siempre un especialista deberá certificar el funcionamiento del sistema. Después hablo un poquito de depósitos. Bueno, como están en el depósito, deben mantenerse en orden de limpieza, algo genérico porque es educación, esto nada más. Y por último, el tema de planos. Yo acá les coloco que si el establecimiento le presentó los planos originales que se condicen con lo que está, lo que ustedes ven, esto hay que directamente eliminarlo, porque el plano está presentado, está aprobado, entonces no hay problema.
en este caso, no como los otros, porque el plano es algo accesorio para ustedes. Ustedes usan el plano, pero no dicen que tienen que o hacer el plano. Lo único que hacen en el plano es marcar los equipos. Bien, y acá, bueno, esto lo taché porque es puramente del expediente de bomberos, y entre esto, ¿sí?, lo que viene acá y lo que viene después, esto que sería el último, vienen los planos, ¿sí? Habría que agregar el plano, en que falta acá, porque bueno, no quería poner ningún plano. Ustedes ya lo manejan con los matafuegos, con las puertas modificadas, con los muros modificados, es decir, todas las modificaciones que ustedes sugirieron en el expediente. Debe estar el plano como queda. ¿Estamos? Como queda finalmente, incluso las bocas de incendio donde la sugieren, los detectores. Bueno, ya hemos visto eso. Bien, y bueno, y con esto terminaríamos.